Hola, ¿qué tal? Soy Magali Casco y hoy estamos en Lo Podés Soltar. Tenemos un gran invitado que hace esculturas en arte industrial. Se hace llamar Cam. Lo presentamos a él con un fuerte aplauso. Bienvenido, Cam. Muchas gracias por recibirme acá en tu casa. Excelente, Cam. Un placer tenerte acá con nosotros. Igualmente. Y contanos, ¿de dónde sos? Soy de acá en Granbur, nací en La Boca, me vine a vivir a Granbur a los 13 años, a la estación de 38, la otra estación. Y a raíz de un accidente que tuve cuando laburaba en SKF, se me dio, cobré una indemnización, qué sé yo, y me compré una casa acá en Granbur y tuve taller 25 años acá, a 2 cuadras de acá donde tenés el estudio. Ah, estamos re cerquita. Sí. Muy bien. Sí. Y contanos cómo fueron tus inicios. Quiero saber cómo se llega a tener el interés por el arte industrial. Si lo tuviste desde chiquitito, si se te despertó de grande. Te hago un resumen. Siempre de chiquito, tengo 53 años. Soy de la generación que teníamos fuertes, soldaditos, y me construía los juguetes. ¿Cómo? No podías acceder a un tanque. Nací en La Boca, en un conventillo La Boca. Era bastante humilde cuando nací. Entonces había juguetes como los tanques, los aviones, los barcos, que eran para... Si conseguías un juguete de eso, era muy de clase media arriba. Entonces yo me los hacía con hojas, con cartón, con plasticola, y jugaba eso. Años, probando distintos trabajos. Me recibí de técnico mecánico en la Japón. Trabajé de matricero. Trabajé de pintando autopartes. Y en un problema que hubo, que fue el efecto tequila, me echan del trabajo y vengo a trabajar acá a Granbur a una fábrica de frenos y un taller de frenos y embrague, pero con el tips que el dueño restauraba autos de colección. Entonces empecé a restaurarle autos de colección. Me voy de ahí y me pongo un taller acá a 2 cuadras que se llamaba Retro Classic, era conocido, buena calidad. 25 años, 30. Me agarra la pandemia. Un año antes de la pandemia yo me había metido con los seguros, me iba bien, qué sé yo, pero después tuve un hueco, un pozo de que no había trabajo y me metí en la FIP y fue el error de mi vida. Porque no pude pagar, se me armó toda una pelota. Entonces el año anterior a la pandemia no tenía dinero. Me había puesto una cosmética, no había funcionado. Llega la Navidad de ese año y tengo que hacer el regalo a mi sobrino del alma que amaba los trenes. Entonces el sábado a la mañana estaban por venir todos a mi casa, que iban a traer comida, todo, yo no tenía nada. Y decidí con los repuestos que había viejo, con lo que tenía, fabricarle un tren. Bueno, le fabriqué una locomotora, qué sé yo, la envolví todo. Llegan las 12. Mi cuñado le dice a mi sobrino, toma, acá tenés una tablet. Yo cuando vi la tablet... Me imagino. ¿Viste? Una cara así como por ahí me está tomando una cara así horrible. Te hizo sentir un poquito mal. Insignificante. Claro. Cerré la puerta y me fui afuera a llorar. No te puedo creer. Sí, estaba. Y bueno, me compuse, qué sé yo, y entro de vuelta, ¿viste? Con el pecho. Hay que ponerle claro, el pecho con a la todo el amor del situación. mundo. Le digo, toma, Mateo, Sí. este es el regalo de Papá Noel del tío. Y mi sobrino, cuando destapó el regalo, tiró la tablet arriba de la mesa. Y yo vi que toda mi familia y la familia de mi señora estaban todo alrededor del tren y el nene jugando con el tren en el medio. Y yo quedé como extasiado. Dije, wow, hay algo acá. Te pusiste recontento, me imagino. No te podés imaginar, y son esas cosas... Y me imagino que tu sobrino también, porque es una hermosa sorpresa. Sí, Eso sí. es algo único. Ama que no los se trenes, consigue. ama los trenes. Y en diciembre, creo que fue, me llama una amiga de mi señora que le muestra esa locomotora para invitarme como artista emergente. Dice, tu marido es un artista. No, pero no es artista, es un artista, decirle que haga algo. Hice una escultura que se llama El Faro, ¿viste? Como un faro de luz, Sí. algo que yo buscaba en ese momento. Producción igual va a poner las imágenes acá en pantalla, así que vamos a estar Sí. viendo. Y en abril empezó la pandemia. Jamás pude ir a esa exposición. Se canceló la exposición. Claro, porque empieza el COVID. Claro. En abril empieza el cierto, COVID. Sí. Y se cancela. Entonces yo quedé, ¿viste? Y me obligaban no podía abrir el taller. No tenía laburo. Empecé a hacer cosas para no volverme loco y hacer algo. Empecé a hacer, lo primero que hice fue un sable de Star Wars, que a mí me gustaba, qué sé yo. Lo puse 5.000 pesos, me acuerdo. Lo puse... Nada.
¿Habías investigado cuánto salía lo que estabas haciendo? No, así al tuntum. Y me lo compra un chico que hoy en día es un amigo y empieza a pedirme cosas. Mira, me haces esto, me haces Arturito, me haces esto, me haces todo de Star Wars. ¿Vos ya habías hecho antes o te estabas ahí lanzando? No, de una. Y ahí fuiste descubriendo el talento que tenías en realizar. Digamos que lo saqué, lo usaba con los autos. Yo al tener 25 años de restauración de auto, tengo la capacidad de fabricarte lo que se te ocurra. Hay dos cuestiones que me interesan resaltar. Primero que nada, que cada situación que viviste en tu vida te llevó a donde estás hoy en día. Sí, total. Escultor en arte industrial, porque es una locura, a un nivel increíble, con un detalle único. Y desde muy chiquito lo empezaste a notar en vos mismo, que fueron guiando a ese camino, de manera directa o indirecta. Indirecta. ¿Viste cuando dicen que hay un tiempo divino para las cosas? Sí. Yo sufría mucho, y tuve una gran depresión en la pandemia. Sufría mucho porque cuando vos ves que sabés hacer demasiadas cosas, muchas cosas, y prolijas, y bien, y con estudio, y no estás en el lugar que querés estar, sea un estatus económico o tener un negocio. La frustración que genera. Eso duele más que si no lo tenés. Exacto. Porque decís, ¿para qué tengo esto si no lo puedo usar para estar bien? Y volviendo ahí a la pandemia, ¿cómo fue que gracias a la pandemia resurgiste, digamos? Yo siempre soy una persona que me gusta leer muchas cosas espirituales y creo muchísimo en Dios. Bien. No en el Dios que está en una iglesia física, sino en el Dios interior de cada ser humano. Coincido, ¿Sí? Me pasa lo mismo. Como que yo creo que todos somos una división de Él y que todos tenemos una parte de esa chispa divina, de lo que hablan las obras que te traje, que son de la colección Buscando al Creador. Ahora las vamos a ver. Ahora después las vamos a ver. Sí. Y se fue dando, me fueron pasando cosas muy locas. ¿Vos seguiste construyendo igual en la pandemia? Yo no podía pintar autos, pintaba alguno que otro, y empecé a hacer, y empecé a vender, y a vender, y a vender, al nivel que me empezaron a venir CEOs de fábricas. Ponele, el CEO de Iberia Pronto vio una publicación que había hecho él, y vino y me compró 3 obras. A muchísimo dinero, y yo con eso salí de la pandemia 7, 8 meses anteriores. Eso me permitió salir de la pandemia y ver que había algo en mí. Vino el CEO de Rimax, un hombre que es coleccionista de auto, y cuando vio las piezas me dijo, esto es algo diferente, es distinto, yo colecciono arte chatarra, me dijo, pero esto es algo diferente. Y ¿viste? Eso vos lo vas tomando como un GPS. De nivel. ¿Y cuándo te diste cuenta que lo que estabas haciendo valía más de lo que vos lo estabas cobrando? Porque lo vendiste a tu primer pieza a 5.000 pesos. Sí, y empezás a subir el nivel y te vas probando. Y yo creo que el precio lo pone la gente. Y más o menos después de ahí te vas dando cuenta también con el nivel de gente que por ahí compra las obras. Aparte es a un nivel de detalle extremo, no es que estamos hablando de algo que se pueda hacer así nomás. Te hago la última pregunta para cerrar este primer bloque. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una escultura? En la pandemia, que era cuando recién arranqué, tardaba... Mi hijo y mi esposa me decía que nunca lo diga, pero tardaba entre 24 y 48 horas. Ponele 12 horas de laburo y estaba terminado. Wow. Y por ahí al otro día los retoques. Y las chiquitas ni te cuento, 3, 4 horas. Pero después con el tiempo, yo por ejemplo, soy muy elitista conmigo mismo. Muchas veces pasa en el arte que hay mucha competencia. Sí. Y más de una vez le tuve que decir a uno, mirá, está todo bien conmigo, yo no soy tu competencia. Yo compito contra el que veo en el espejo. Con vos mismo. Claro, o sea, y entonces lo que trataste es de superarte constantemente. Y a medida que fue pasando el tiempo, ¿le ibas dedicando a esa pieza que tomaba 24 horas más tiempo o menos tiempo porque ya la tenías más clara? Hoy de 24 horas tardo 15 días, 20, un mes. ¡Wow! Sí, 2 meses a veces. El nivel de detalle. Sí, no solo eso, sino que muchas de mis obras son desarmables. Que eso viene de los autos. ¿Por qué son desarmables? Porque al hacerlas que se despiecen, que se desarmen, vos le podés dar una calidad extrema. Podés trabajar cada pieza por separado, en todos los ángulos,
Y después cuando la armás decís, ¿cómo hizo para llegar ahí abajo con la pintura? ¿Entendés? Excelente. Pero el que compra este tipo de obras busca eso. Muy bien. Bueno, Cam, te agradezco mucho. Nos vamos a un corte, ¿te parece? Sí, total. Vamos a un corte y seguimos con más. Lo podés soltar.